Y ahora va a ser nuestro pastor Manuel quien va a presentar al hermano que trae el mensaje de la palabra del Señor esta mañana, que es Víctor Ramírez. Bueno, pediré a Víctor que venga por aquí. Bueno, mientras él viene, decir que es un gozo especial de veros. Esta semana no sé si es que es porque estuve un poco acatarrado o el viernes que por las fiestas, la comida de iglesia, no tuvimos reunión de oración y os echaba de menos. Entonces es un placer de veros otra vez, un gozo el reunirnos. Ven aquí, Víctor. Pues bueno, es un placer para mí presentaros a Víctor Ramírez. Víctor es un hermano que tuve el gozo de conocer en Logroño con su familia. Él era y es todavía un joven, aunque ya tiene su familia. Pero bueno, en su tiempo el Señor le llamó para prepararse para el ministerio y abrió las puertas para que pudiese ir a Estados Unidos. Entonces estuvo allí unos 5 años y medio, terminó su trabajo de grado y también su máster y ahora está terminando un periodo de 2 años trabajando en Monzón, en el establecimiento de una iglesia allí, colaborando con un hermano que es quien preside el punto de misión. Entonces, bueno, para mí, además de que es un placer, Víctor, es, con el permiso de sus padres, es un poquito como un hijo, le apreciamos muchísimo a él y a su familia, pero aparte de la relación personal, es un gozo muy especial de presentaros a jóvenes, como hace poco tuvimos también a Abel, Abel González, hijo del pastor Rafael González de la iglesia de Reus, y fue de mucha bendición su visita, y estoy seguro que hoy también lo será. Pero nada, hermano, comparte con confianza la palabra del Señor y será un gozo de escucharla. Señor te bendiga. Muchas bendiciones también. Bueno, buenos días. Es un placer veros, es un placer y un honor ser presentado por... Yo todavía le llamo a mi pastor. Tuve la oportunidad, como él dijo, de crecer ahí 3 años en la ciudad de Logroño, donde él ejercía el pastorado. Entonces, este tiempo que hemos podido compartir con él sabe que estoy celoso de él. Ahora, que sepáis que también estoy celoso de vosotros, porque lo tenéis como vuestro pastor. Fue un honor muy grande el crecer bajo su liderazgo, su enseñanza. Entonces, me alegro mucho de que vosotros tengáis ese privilegio también en este día. Bueno, contaros que primero que nada es un gusto veros aquí, es un honor daros la bienvenida también a este culto. De todos los sitios en los cuales podríais estar, habéis decidido venir, especialmente porque no predicaba él, no predicaba otra persona, sino predicaba yo. Entonces, bueno, después ya me diréis. Ahora, si tenéis vuestros boletines, ya habéis visto el título de mi mensaje. El título de mi mensaje es Necesito un sacerdote. Algunos de vosotros quizá diríais que lo que necesito más es un peluquero. Bueno, podría ser, ahí podríamos tener un debate, pero no, en realidad lo que necesito es un sacerdote. Si tenéis vuestras Biblias o vuestros teléfonos, cualquier instrumento que utilicéis para acudir a la palabra de Dios, abrid por favor en Hebreos capítulo 4. Vamos a estar leyendo los últimos versículos de Hebreos capítulo 4. Tengo entendido que estáis aprendiendo acerca de los oficios de Cristo. Estáis aprendiendo acerca de quién es Cristo, la obra que hizo Cristo durante el tiempo que estaba aquí, la obra que sigue haciendo durante el tiempo que está en el cielo hasta que regrese otra vez y podamos verlo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Tengo entendido que la semana pasada estudiasteis acerca de Cristo como el profeta. Entendéis entonces que la labor de un profeta es hablar a los hombres acerca de Dios. El profeta comunica el mensaje de Dios a los hombres. El sacerdote habla a Dios de los hombres, intercede. Esa es la principal función de un sacerdote. Entonces, cuando pensamos en esa idea de necesito un sacerdote, normalmente lo pensamos cuando estamos, no lo sé, trasfondo católico, pensamos que quizás es cuando estamos a punto de pasar de esta vida a la siguiente. Necesitamos hablar con alguien. Sabemos que nosotros no somos católicos, somos evangélicos, somos protestantes.
Entonces no necesitamos un sacerdote en ese sentido. Vamos a ver las Escrituras y vamos a ver cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento y por qué lo necesitamos todavía ahora, por qué necesitamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento la función del sacerdote era principalmente de interceder, hablar a Dios de los hombres. También era la función de enseñar la ley de Dios, enseñar la palabra de Dios, enseñar acerca de los sacrificios, sus funciones y sus propósitos. Donde podríamos encontrar un sacerdote en el Antiguo Testamento, ya lo sabéis, en el templo, en los sitios donde se ofrecían los sacrificios. Y sus tareas, nos dice el libro de Hebreos, que se convertían que son un símbolo, no era una cosa completa. Los sacrificios que se hicieron a lo largo del Antiguo Testamento, ofrecer corderos, machos cabríos, todas esas cosas eran símbolos y señales de lo que estaba por venir, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando vemos eso, cuando entendemos esa idea que los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban haciendo una imagen de lo que estaba todavía por venir, podríamos pensar que quizá hay frustración. Entonces, ¿significa que lo que ellos hicieron no sirve para nada? ¿Significa que lo que los creyentes del Antiguo Testamento hacían no servía para nada? Es como en cierta forma un sentimiento de frustración, de impotencia, de desesperanza. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Nos encontramos en el libro de Hebreos, un libro que está escrito a creyentes del Nuevo Testamento que estaban pensando, bueno, quizás tendremos que regresar a las cosas del Antiguo Testamento, tendremos que regresar a la ley, tendremos que regresar a lo que se hacía antes. Pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo último de Hebreos, el autor nos dice que Jesucristo es superior, es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, quien nos dio la ley, es mejor que Abraham, es mejor que los sacerdotes, es mejor que los sacrificios. Es mejor, es superior. Seguimos necesitando un sumo sacerdote. Seguimos necesitando un sacrificio en Cristo Jesús. Si estáis en vuestras Biblias ahí, vamos a leer por contexto desde el versículo 12 hasta el fin del capítulo, versículo 16. Dice Hebreos capítulo 4, versículos 12 en adelante: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el hambre y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y fijaos el versículo 16, cómo es aplicable a todos nosotros. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Fijaos cómo este pasaje que hemos leído nos cuenta de nuestra necesidad. Si tenéis en vuestros boletines, ahí tenéis lo que tengo intención de predicar. Si alguna cosa no sale necesariamente ahí, eso es lo que había intención. Y si tampoco nos da tiempo, tampoco pasa nada, porque lo tenéis ahí, ¿verdad? Necesito un sacerdote. Versículo 12 nos dice que al ser examinado por la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, se discierne mis intenciones, se discierne las cosas, los motivos, las motivaciones de por qué hago cosas. No sé vosotros, pero cuando yo ayudo a una persona tengo buenas intenciones, creo. ¿O no? No sé vosotros, pero cuando yo hago una serie de cosas, cuando yo me acerco incluso a la palabra para leerla, tengo buenas intenciones. ¿O no? Hay veces que no, hay veces que lo hago solo por cumplir. ¿Habéis hecho alguna vez eso? ¿Alguna vez habéis acudido a la palabra simplemente por cumplir? Cuando somos examinados por las Escrituras, nuestras intenciones, el trasfondo,
lo que hay verdaderamente en nuestro corazón, se discierne. Y de acuerdo a la palabra, somos culpables. Tenemos culpa. El versículo 13 nos dice, y no hay cosa creada, ese soy yo, ese eres tú, ese es cualquiera de los que están aquí sentados. Somos creados. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Seguramente habéis escuchado esta analogía, esta analogía que se ha utilizado muchas veces, que si vuestra vida, o mi vida, para no apuntar a nadie, para no humillar a nadie, que si mi vida, imaginaos, estamos en un sitio razonablemente grande, si mi vida de las cámaras que tenéis aquí se proyectara en esta pantalla, únicamente la veo yo de momento. Habría una serie de cosas que no querría ver. Habría ciertas cosas que no querría volver a ver. 2 o 3 que quizá me gustaría volver a ver, pero por lo demás. Ahora imaginaos que os dejo entrar. No es una buena idea. Estaría rojo, increíblemente rojo. Ahora, el problema es que esta analogía, o esta metáfora o lo que sea, no es exactamente cierta. Porque fijaos, con todo lo que os aprecio, con todo lo bien que me podéis caer y todavía no os conozco mucho, vosotros no sois tan importantes, o vuestra opinión no es tan importante como la de aquel que me creó. A sus ojos, la visión de mi vida no merece la pena. Es ofensiva. Sí, me he preparado para ser pastor, me he estudiado la Biblia y todas esas cosas. Pero mi vida, tal y como la he vivido hasta ahora, no es digna de sus ojos. Entonces, cuando soy examinado por Dios, cuando cada uno de nosotros somos examinados por Dios, nos dice que somos culpables. Entonces, al igual que vosotros, yo necesito un sacerdote. Al igual que cada una de las personas que viven, que respiran, que se mueven en este universo, en este planeta Tierra que fue creado por Dios, necesitamos un sacerdote. Necesitamos a alguien perfecto, santo, digno, que hable en nuestro favor. Porque fijaos una cosa, si yo, ser humano, hablo a favor de vosotros, todavía tengo que cubrir eso que es como, no veas esto, pero déjame contarte acerca del hermano de aquí, que qué buena persona es. ¿Lo habéis escuchado cómo canta? Qué bien, ¿eh? Mientras mi vida se está mostrando atrás. Si cualquiera de vosotros habla acerca de mí, tenéis la ventaja de que no me conocéis por mucho rato. ¿Podríais hablar en mi favor? No, porque vosotros también tenéis una vida, ¿cierto? Necesitamos un sacerdote. Entonces Cristo es nuestro superior y suficiente sacerdote. Venimos a Cristo por muchas razones. Primero que nada, porque es el Hijo de Dios. Segundo, porque es nuestra salvación. Es el sacrificio perfecto. Y es aquel que intercede por nosotros, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, está hablando por cada uno de nosotros. Fijaos, es superior en cuanto a su persona. Fijaos, si estáis todavía en vuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 4, saltad un momento a Hebreos capítulo 5. Fijaos en el versículo 7 conmigo. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Qué importante palabra, eterna salvación. Para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Es superior en cuanto a su persona. Dios dice, Cristo en los días de su carne. No necesariamente nos lo enseña en este pasaje, pero lo sabemos en otros pasajes de las Escrituras, que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Espera. Lo habéis cantado, ¿cierto? Entonces, ¿lo entiendo? No. ¿Lo puedo reconciliar? Sí. Lo dice la Biblia. Me lo creo. Es suficiente.
En ese sentido, si tenéis dudas, pues ahí os dejo con Manuel. 100% hombre, 100% entendiendo nuestras necesidades, entendiendo quiénes somos, y 100% Dios, siendo al mismo tiempo perfecto. Fijaos cómo nos dice que es capaz de entender lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado. Tenéis en vuestros boletines, tenéis diferentes versículos. Ahí podéis ir a Hebreos, a Hechos. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa palabra es muy importante, pero sin pecado. Significa que sufrió todas y cada una de las cosas por las que nosotros estamos pasando. Sufrió cada uno de los detalles de nuestras tentaciones. No sé cuántas personas tenemos aquí, unas 50, 70, no lo sé. Cada uno de vosotros tiene una tentación que quizás sea diferente a la mía. Quizá hay alguno de vosotros que sufre una tentación similar a la mía. ¿Significa que no nos podemos entender? ¿Significa que no podemos entender el poder de pecado en cada una de nuestras vidas? Voy a intentar un ejemplo que lo escuché de otro predicador y creo que va a ser suficientemente claro. ¿Alguno de vosotros ha ido al médico alguna vez? Sí, ¿no? Vale, ok, gracias. No estaba seguro. Vale, esta parte ya es un poco más complicada. Cuando vais al médico, lo primero que hacéis, yo lo hago, es preguntarle: disculpe, doctor, ¿usted alguna vez se ha sentido con una tos aquí, que le salen mocos por aquí y tiene lágrimas al mismo tiempo? No, ¿verdad? Lo que hacemos, vamos al doctor y porque confiamos en su experiencia, en su estudio, en todos los años que le ha llevado tener una bata blanca, le decimos: doctor, me siento mal, estos son mis síntomas, ¿me puede ayudar? No le decimos: doctor, yo no estoy seguro de que usted haya pasado... Perdón, me voy a meter contigo porque estás todo el rato... Me voy a meter con este banco que está vacío. Usted no ha pasado exactamente por lo mismo que yo he pasado. No se nos ocurriría hacer lo mismo con cáncer, ¿a que no? No se nos ocurriría ir a un oncólogo. Nunca he sufrido cáncer y espero no pasarlo. Tampoco pasaría nada si fuera el caso, pero bueno. Igual vería a Cristo mucho más pronto. No voy con un oncólogo y le digo: doctor, usted no ha sufrido el mismo tipo de cáncer que yo, ¿verdad? Confiamos en su experiencia. De la misma forma, Cristo es superior en cuanto a su persona. Fue tentado en la misma forma que nosotros lo somos. Sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestros padecimientos. Fue cada uno de los detalles específicos de cada una de las situaciones por las que vosotros y yo podemos estar pasando. No. ¿Importa? No. Porque es capaz de entendernos. Es capaz de auxiliarnos. Es capaz de empatizar, no sé si es esa la palabra. Sufrir empatía por nosotros. Entonces, cuando nosotros acudimos a este sumo sacerdote, podemos tener confianza de que no nos va a decir: no puedo creerme que sufras de esta forma. Fijaos que nos dice, fijaos en cuanto a los sacerdotes, y esto podría ser aplicable también a los pastores, aquellos que están en liderazgo en una iglesia. Fijaos el versículo versículo 2 del capítulo 5. Dice: para que se muestre paciente, hablando de los sacerdotes, habiendo de aquellos que enseñaban. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿No es un versículo precioso? ¿Cuántos de vosotros tenéis hijos? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de enseñar a alguien? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de volver a explicar lo que habéis enseñado antes? ¿Y cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de volver a enseñar lo que habéis vuelto a enseñar, que esa persona todavía no ha entendido? En Monzón, ahí tenemos
de mientras estamos plantando la iglesia, una de las oportunidades que tengo es enseñar inglés. No sé cuántos de vosotros batalláis con el inglés. Bien, el presente simple. Tiene de simple todo menos el nombre. Y tampoco tiene simple nada más. No sé cuántas veces lo puedo haber explicado y todavía... Cuando llego a la 15ª vez, empiezo a perder la paciencia un poquito. Ahora, fijaos cuántas veces hemos caído una y otra vez en el mismo pecado, una y otra vez sobre la misma tentación. El diablo parece que ya sé por dónde va a caer. Simplemente tengo que estirar la pata aquí y esperar. Tropezamos, caemos y acudimos a nuestro sumo sacerdote y le decimos: Señor, adivina. ¿Te acuerdas esa tentación por la que ya he caído varias veces? Otra vez. ¿Cómo puede ser esto? ¿A que no? ¿A que no ese es el sentimiento que escuchamos de parte de Dios? ¿Por qué? Porque nos entiende. Porque vivió como nosotros. ¿De cuántos dioses podemos decir eso? Del Dios del Islam. De Buda. Del profeta de los mormones. Lo siento, pero no. Únicamente nuestro Dios sufrió nuestras enfermedades. Únicamente nuestro Dios es un sacerdote suficiente en cuanto a su persona. Pasamos al siguiente punto. Es superior en cuanto a su orden. Hebreos 5:10 nos dice esto. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahí tenéis puesto en vuestro boletín, si no me equivoco, un ejemplo: educación y titulación. Vamos a recordar otra vez el ejemplo ese que os comentaba acerca del doctor, ¿vale? Imaginaos que vais al doctor otra vez, por alguna razón, espero que no vayáis tantas veces como os estoy imaginando. Vais otra vez al doctor y en su oficina, por lo que sea, veis un título en el cual dice Universidad de Medicina de YouTube. Os sentaríais con toda confianza, ¿a que sí? Para aquellos que conocéis, YouTube es una plataforma de vídeo. Para aquellos que no lo conocéis, también es una plataforma de vídeo. Ok, entonces, eso os da una confianza increíble, sabiendo que el hombre ha aprendido medicina, ha aprendido a cortar, a cercenar, a prescribir medicamentos por medio de YouTube. No, ¿verdad que no? ¿Qué tipo de doctor buscaríais? Quizá uno que dice de la Universidad Complutense de Madrid, o de la Universidad de Barcelona, o de la Universidad, yo qué sé, Cambridge, Oxford. Ese ya, y ese tiene pinta de ser caro. Buscáis a alguien que tenga un título decente, cuando vuestra necesidad es grande. ¿Recordáis los versículos que leímos al principio? Cuando la Biblia me examina, soy culpable, tengo una enfermedad. Cuando Dios me examina, tengo una enfermedad que se llama pecado, una transgresión que he hecho constantemente contra mi Dios, contra el Creador del universo. Es la enfermedad de la peor clase, degenerativa, que corroe, que afea, cuanto más la dejamos sin tratar. Entonces vamos a ir al doctor de YouTube, o al de Facebook, o lo que sea. No tengo nada en contra de esas cosas, pero voy a ir a él. No. Buscaremos el mejor médico si fuera posible. Viajaremos a Estados Unidos, a Alemania, donde haga falta, para que nos curen, ¿no? ¿No haríais eso? Igual es que simplemente se me ocurre esa idea a mí. ¿No haríais eso? ¿No viajaríais al confín del mundo si fuera posible? Y a veces lo único que tenemos que hacer es abrir su palabra. A veces lo único que tenemos que hacer es acudir con alguien que nos pueda presentar a este doctor, que nos pueda referir a los cuidados de este doctor. ¿Lo habéis hecho? Porque si no, tenéis una enfermedad de la cual no sabéis el tiempo.
No sabéis cuándo vamos a pasar de esta vida a la siguiente. No sabéis. Tenéis una iglesia preciosa, pero hay una calle ahí, no sé si la habéis visto. Digo, no quiero asustar a nadie, pero imaginaos que salís. Sí, bueno, tal, qué bien, venga, hasta luego. Y os despertáis en la siguiente vida. ¿Habéis tratado esa enfermedad? ¿Habéis acudido a ese doctor? ¿Habéis acudido a ese sumo sacerdote de la orden de Melquisedec? Una orden suprema, es superior a la de Aarón. Aarón fue el sacerdote, la línea arónica, fueron los sacerdotes que se establecieron cuando la ley fue dada por Moisés. Nos dicen las Escrituras, también en este libro, que la orden de Aarón, de los sacerdotes arónicos, había uno, y ese hombre vivía su vida normal y moría, y pasaba al siguiente. Y luego, pues, ese hombre vivía y moría y pasaba al siguiente. Entonces, esa orden no perduraba, ese sacerdote no era para siempre. Vosotros tenéis un ejemplo, me llamaba la atención al final de vuestra iglesia, en la parte de atrás, de cuándo habéis empezado y los diferentes pastores que habéis tenido. Es un privilegio tener algo como eso, es increíble. Pero es una muestra de que en esta vida no estamos para siempre. En esta tierra no estamos para siempre. Entonces no podemos tener un sacerdote, un pastor que sea igual que nosotros. No puede ser de esa misma orden. Necesitamos a alguien que sea superior. De la orden de Melquisedec, la palabra nos habla de cómo este sacerdocio es perpetuo, en el versículo 6. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y saltábamos al versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. La palabra nos habla entonces de que esa orden establecida por Dios es superior. Nos habla de que es algo inmutable, que no va a haber nadie que venga detrás de Él. No hay nadie que viniera antes de Él, no va a haber nadie que venga después de Él. No solamente es Cristo superior en cuanto a su persona, en cuanto a su orden, sino que también es superior en cuanto a su sacrificio. Fijaos, cuando la Biblia nos habla acerca de los sacrificios en el Antiguo Testamento, nos da todos los detalles, todas las indicaciones de cómo se tenía que hacer, cómo tenía que ser el animal, cómo tenía que hacerse, dónde se tenía que poner la cabeza. Toda esta escenografía, toda esta descripción de lo que tenía que pasar. Entonces, en la mente del israelita, en la mente de la persona que formaba parte del pueblo de Dios, el sacrificio era muy claro. La expiación era muy clara. Tenía que ser algo perfecto. No podía ser algo que tuviera una mancha, no podía ser algo que vendiera por menos dinero que por la suma más alta. Entonces tenía que ser algo perfecto. En el capítulo 9, versículos... ya no me acuerdo, versículo 11, nos estaba hablando de cómo el sacrificio de Dios, en el versículo 9, capítulo 9 de Hebreos, versículo 9, está hablando acerca de los diferentes sacrificios y cómo los diferentes sacerdotes ministraban en el templo de entonces. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Nos cuenta este versículo entonces que por medio de los animales de aquellos del Antiguo Testamento no podíamos hacer nada. Escuchaba el otro día a un predicador hablar y decir que esto es un poco como aquellas personas que tienen deudas de crédito. No sé si habéis escuchado este ejemplo, esta idea. Algunos puede que sí, otros puede que no. Yo sé que lo he escuchado un par de veces. Si alguno tenéis deudas de crédito, estoy seguro de que lo vais a entender. Imagino que, y espero que no sea el caso. Pero imaginaos que debéis esta suma, yo qué sé, añadid números vosotros, yo qué sé. Vale, se presenta el día del mes en el cual tenéis que pagar esa suma y por lo que sea han surgido una serie de cosas y no podéis pagar ese importe. Bueno, sois amigos del banquero, sois amigos del banco y le preguntáis, bueno, el banco os pregunta, bueno, y si no puedes pagar esa suma, ¿cuánto puedes pagar? Pues esto. Vale,
Eso cubre los intereses. Pero el importe que me debes sigue siendo el mismo. Eso únicamente cubre los intereses. Entonces, lo dejamos así hasta el mes que viene. Ahorramos. Llega el mes que viene, estamos todos felices. Algo más pasó. Bueno, llega el banquero a nuestra oficina y dice, bueno, no, tampoco tengo el dinero este mes. Bueno, ¿y cuánto puedes pagar? Tanto. Eso solamente va a cubrir los intereses. Entonces todavía te sigo debiendo esto. Vale. La palabra nos dice, Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte. Nosotros hemos cometido pecado, en eso creo que estamos todos de acuerdo. La paga del pecado es esto. Para un israelita, las ofrendas, los sacrificios hacían expiación, pero lo explicaba este hombre, hasta cierto punto es como cubrir el interés. Hasta que llegue el momento en el que tengas la suma completa. ¿Cuándo vamos a tener esa suma completa? Por medio de Cristo. Únicamente Cristo puede pagar esa suma completa que nosotros no podemos pagar, que los israelitas no podían cubrir. Pero en fe miraban a Cristo de la misma forma que nosotros miramos hacia atrás a Cristo para cubrir ese pago con nosotros. Fijaos cómo su sacrificio es perfecto. Dice el versículo 11, empezamos con esa palabra, Hebreos 9, versículo 11. Dice, pero, siempre que veáis un pero en las Escrituras, es ¿qué va a pasar ahora? ¡Qué ilusión! Pero, dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, fijaos estas tres palabras, 4, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez para siempre. Vamos a saltar al capítulo 10, versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, fue suficiente. Se ha sentado a la diestra de Dios. Fijaos, si habéis tenido oportunidad de estudiar acerca del templo, estudiar el tabernáculo, os daréis cuenta de que hay muchas cosas de mobiliario que faltan, que quizá no tenemos en casa. Vale, no hay una televisión, ya lo sé. Pero lo que no hay, entre otras cosas, es esto que nos dice, una silla, un sitio donde sentarse. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban obligados, requeridos hasta cierto punto, a ministrar, a trabajar, a interceder, a ofrecer sacrificios continuamente, a ofrecer incienso, a ofrecer panes, a ofrecer, constantemente, todo el rato, trabajar y trabajar y trabajar. Pero el versículo 12 nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿qué es lo que hizo después? Se sentó. No es necesario que siga ofreciendo sacrificios. No es necesario que siga cubriendo el interés. He metido la pata hoy, cubriendo el interés. Suficiente. No solo por tus pecados, sino por los míos. No solo por nuestros pecados, sino por los del mundo. No solamente por los nuestros, de aquellos que estamos vivos, sino por aquellas personas que han muerto ya. Por aquellas personas que todavía están por nacer. Su precio, su pago fue más que suficiente para cubrir nuestra deuda, para sanar nuestra enfermedad, para eliminar nuestra transgresión, para interceder por nosotros. Nunca había predicado con tanto poder. O eso, o es que ya me queréis echar. No es cierto. Vale, ¿entendéis esto? ¿Entendéis esta idea? Porque si su sacrificio, si su pago no hubiera sido suficiente por el pecado de cada uno de nosotros,
como el ejemplo que os hablaba al principio. Yo no puedo hablar a vuestro favor si mi vida se está mostrando atrás, si mis pecados no han sido cubiertos. Pero la Biblia nos dice, en los pasajes que hemos leído al principio, que fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero, ¿os acordáis de esa palabra tan interesante? Sin pecado, sin transgresión, sin nada que ocultar. No lo veas. Por lo tanto, puede hablar a tu favor y al mío con total libertad. Puede estar sentado a la diestra del Padre y decir: sé que ha tropezado, sé que ha metido la pata, sé que ha fallado, pero yo he pagado por esa persona. Pero yo he cubierto esa deuda, pero yo he sanado a esa persona. Entonces, tenemos la oportunidad de acercarnos. Fijaos, es el último versículo que os enseño, Hebreos capítulo 10. ¿Por qué necesitamos un sumo sacerdote? Porque entonces, si tenemos un sumo sacerdote, tenemos confianza en nuestra situación con respecto a Dios. Porque si tenemos un sumo sacerdote, tenemos confirmación de nuestra fe en Dios. Porque si tenemos un sumo sacerdote, tenemos capacidad para echar la mano a otras personas. Fijaos, en capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, tenemos confianza. Tengo libertad. Puedo entrar delante de Dios. Si el sumo sacerdote ya ha abierto el camino, yo puedo acercarme. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Acerquémonos pues con corazón sincero. Entonces no tengo nada que ocultar, no tengo nada que decir, no veas. Plena certidumbre, estoy en el versículo 22. Y plena certidumbre de fe. ¿Qué significa eso? Certidumbre de fe. Confianza en mi Dios. Confianza en que Dios no ha dejado tirados a cientos y cientos de personas que vinieron antes de mí. Confianza de que Dios no me va a dejar tirado. Y confianza de que Dios no dejará tiradas a las personas que vengan después de mí. Dios es fiel. No lo tenéis aquí arriba. En mi iglesia tenemos, enfrente del púlpito, dice Dios es fiel. Entonces estoy acostumbrado a apuntar ahí como, vean. Dios es fiel. Puedo confiar en Él. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados en agua pura. Tenemos firmeza, podemos mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Podemos confiar que lo que creemos es digno de ser creído. Podemos salir por esas puertas, por las puertas que sean, y contarle al mundo: escucha acerca de Cristo. ¿Te puedo presentar a una persona? Déjame que te diga. Puede ayudarte, Tengo confianza en ello. Igual podéis hacerlo de forma menos local, lo que sea. Vosotros utilizad la forma que necesitéis. Y dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Porque tengo un sumo sacerdote, porque tengo a alguien que se ocupa de mí, de hablar a Dios acerca de mí. Puedo venir aquí. No sé por lo que está pasando, pero Dios lo sabe. No tengo ni idea de qué le ocurre, pero Dios lo sabe. Hay algo que puede hablar conmigo. Hay algo que te puede ayudar. Hay alguna forma en la cual puedo interceder por ti. Fijaos, esto tiene una aplicación muy práctica. No se queda en, qué bien, ya sé estas cosas. Primero que nada, si nunca habéis visitado a este médico, si nunca habéis hablado con este sacerdote, tenéis una enfermedad. No quiero ser mala persona ni nada de eso, pero tenéis una enfermedad, la Biblia lo dice.
Yo la tenía hace mucho tiempo ya. A los 5 años acepté al Señor. Entiendo que ese fue el momento en el cual fui salvo. A los 21 reconcilié mi vida con Dios. Me rebelé en cuanto a mi profesión, me rebelé en cuanto al Evangelio. Y tuve que acudir a Él y decirle: sigo estando enfermo, sigo necesitando ayuda, sigo tropezando, necesito que me ayudes. Yo no sé en dónde estáis, no sé qué es lo que os haya pasado, no sé en qué momento estáis, pero habéis acudido a Dios, habéis acudido al sumo sacerdote. Él os entiende, de forma que ni yo, ni Manuel, ni ninguna de las personas que están a vuestro alrededor puede entenderos. Él es superior, tiene cualidades y títulos que ninguno de nosotros podemos tener. Yo no soy pastor por la orden de Melquisedec, no soy ni siquiera pastor, pero Él sí. Yo no me he ofrecido por vuestros pecados. No puedo ofrecerme ni siquiera por los míos. Pero Él sí. Habéis acudido a Él. Y si lo habéis hecho, ¿qué estáis haciendo al respecto? Tenéis una iglesia bastante llena. No pongo en duda hablando con Manuel, escuchaba los diferentes ministerios en los que estáis involucrados y os alabo por ello. Genial, es maravilloso. No estoy aquí para regañaros ni nada por el estilo, pero estáis tomando oportunidad en el día a día, a lo largo de la semana, de hablar con personas, de consideraros unos a otros. Sería una buena idea que lo hicierais. Porque tenéis la capacidad, habéis sido capacitados, tenéis un sumo sacerdote que es vuestro ejemplo, que es mi ejemplo, para hacerlo. Os habéis puesto muy serios, o ya estabais serios desde el principio. Vamos a tener una oración, habéis sido muy amables en escuchar, habéis tenido mucha paciencia conmigo y os lo agradezco. Vamos a tener una oración. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de aprender un poco de tu palabra. Padre, espero que sea tu palabra la que toque nuestros corazones, que sigas trabajando en ellos a lo largo de la semana, que nos ayudes, Señor, en cada una de las áreas que lo necesitamos. Padre, desconozco los corazones de mis hermanos y mis hermanas, de las personas que están en esta iglesia en esta mañana. Te pido que si hay alguien en esta mañana que todavía no haya acudido a tus pies, todavía no haya hablado contigo como sumo sacerdote, todavía no haya acudido a los pies de Cristo, Señor, que sea hoy ese día, o mañana, o cuanto antes sea posible, que si tiene dudas, que hable, que busque personas a su alrededor que puedan explicarle. Señor, te pido que para cada uno de nosotros que ya hemos hablado con tu Hijo, que ya hemos aceptado ese increíble regalo de la salvación, que nos ayude, Señor, a ministrar los unos a otros, nos ayudes a interceder, a considerarnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, Señor. Pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.